Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Debate y Propuesta. Ya es la emisión número 36 y estamos próximos a cumplir un año en lo que es la televisión dentro de la ciudad de Colón. Hace aproximadamente un año que empezamos. Quiero agradecer, por supuesto, a todo el equipo de trabajo que es parte de Debate y Propuesta. Estoy hablando de Ariel Arena, de Quique Garbi, de Martín Sheridan, de Luciana Monsalves y por supuesto del compañero quien está aquí en los controles, Ulises Portillo. Por supuesto también agradecer a aquellas personas que nos dan una mano, ya sea con la publicidad o con algunas otras actividades, en este caso también a Titín Yassi, por supuesto, y a Metalúrgica Ríos, que nos ha facilitado algunas actividades, si bien no es auspiciante, pero un agradecimiento a don Ríos, que siempre, al Niato Ríos, como lo conocemos, que siempre nos da una mano. Por supuesto también solicitar y entender que este programa se hace en base al esfuerzo de todos los que trabajamos en este lugar, a la inversión que se hace, y necesitamos, por supuesto, de la colaboración de quien pueda dar una mano a sostener este programa económicamente. Los invitamos a que puedan hacer un aporte, ya sea un aporte mensual o a través de una publicidad, para poder seguir sosteniendo este proyecto que creemos, y espero que sea así, tenga algún fin, un fin hacia la comunidad, que pueda ser de utilidad hacia la comunidad. Bueno, en el día de la fecha vamos a tratar la temática del emplazamiento de los silos cerealeros que están en el ejido urbano. Esto es a raíz de un conocido fallo, que ya en realidad hace un tiempo existe este fallo en primera instancia, que le niega a la cooperativa Graneros ir en contra de esta ordenanza de zonificación que fue impulsada a través de los concejales en el año 2014. Pero no es esta ordenanza ni esta primera instancia el tema en sí mismo, sino que esto apenas es la punta del iceberg para poder entender todo el tema completo. ¿Cuál es el problema que subyace en realidad? Porque por ahí en la comunidad quedan algunas sensaciones de que una empresa o una cooperativa no se quiere retirar del lugar por algún capricho particular, pero en realidad hay un sinnúmero de situaciones, tanto del lado de las cerealeras como también del lado del municipio, que dificultan este proceso de traslado de los silos. Este proceso de traslado que en realidad es necesario, no solo por una cuestión de salud de los vecinos de Colón, sino también por una cuestión visual, por una cuestión de conectividad y de integración de la ciudad. Es muy importante. Pero han ocurrido muchas cosas a lo largo de los años, muchas cosas que hacen que hoy se dificulte este traslado. Así que bueno, vamos a hacer algunas notas, van a ver a través de este programa algunas notas. Una nota a Roberto Rossi, quien es el gerente de la cooperativa Graneros. Previamente a esta nota también vamos a tener la nota a Ariel Abud, quien es el letrado a cargo de la causa en la defensa del lado de la municipalidad, por supuesto. Y por supuesto también, como siempre, o como ya es costumbre, la participación de Ricardo Figueira, con quien vamos a tener una charla y vamos a debatir un poco los trasfondos de este tema. Y para finalizar, un cierre artístico, pero en esta vez una semblanza a Manuel Belgrano, a partir de un texto
que escribió Kika Sgarbi y que va a ser acompañado con una serie de imágenes que seleccionó Ariel Arena, como para dar un cierre en lo artístico. Así que bueno, no se vaya, quédese, enseguida regresamos con debate y propuesta. Informa la Municipalidad de Colón. Nuevas actividades permitidas, actividades deportivas con estricto cumplimiento de protocolos sanitarios y de funcionamiento. Gimnasios lunes a sábados de 7 a 20 horas, pelota paleta, squash, spinning, práctica de boxeo individual, golf, tiro a la hélice y otras prácticas deportivas individuales sin público lunes a domingos de 8 a 20 horas. Pesca deportiva de costa y natación lunes a domingos de 8 a 18 horas. Ambas actividades solamente se desarrollarán en el espejo de agua del lago y complejo polideportivo municipal. Por otra parte, las actividades que ya estaban habilitadas desde la fase anterior no modifican sus horarios, es decir, que mantienen los mismos con los que ya vienen trabajando. Todas las actividades deberán pasar por la Secretaría de Producción en 49 y 16 a buscar el protocolo de funcionamiento sin excepción. De no cumplir con los protocolos de salubridad establecidos, no se dudará en volver atrás con las medidas. Seamos solidarios, nos cuidamos entre todos. Municipalidad de Colón. Tractor Service de Néstor Iasi. Venta de tractores nuevos y usados. Repuestos de todas las marcas. Tractor Service. Ruta 8, kilómetro 278. Al mal tiempo, buena cara. Vuelven las clases de batería al Almacén de la Cultura. Si te querés inscribir, te dejo mi número de teléfono y si no, ingresando a la página de Facebook del Almacén de la Cultura, también podrás hacerlo. Muy bien, y seguimos en debate y propuesta. Ahora vamos a tener la palabra de Ariel Abud, quien es abogado, es el letrado a cargo de la defensa, en la defensa, por supuesto, del lado municipal, en la causa que inicia la cooperativa Graneros y Elevadores Argentinos contra la ordenanza de zonificación. Lo que ha hecho la empresa Graneros es deducir una pretensión anulatoria de lo que era no la ordenanza propiamente que establecía el ordenamiento territorial y de suelo de la Municipalidad de Colón, sino de la ordenanza, si mal no recuerdo el número era el 3341, que se sancionó en el año 2014 y que dispuso un determinado plazo para que, en función de lo dispuesto por el Código Territorial, por el ordenamiento territorial, erradicara o promoviera el traslado de las plantas que actualmente tiene en uso hacia las zonas que el ordenamiento territorial lo permite. Esa pretensión anulatoria tramitó en el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Pergamino, y recientemente se dictó sentencia definitiva rechazándola.
Así que bueno, después las contingencias procesales propias de un juicio pueden marcar que la misma empresa esa sentencia la apele, y quien dictará sentencia definitiva en segunda instancia será la Cámara de Apelación, que tiene sede en San Nicolás. Es decir, es muy reciente esto, es una sentencia, si bien es una sentencia definitiva, es de primera instancia y no está firme. Así que bueno, es de suponer que la empresa puede optar por seguir con algunas vías recursivas. Está bien, es decir, los tiempos judiciales por ahí no son muy previsibles. Las tramitaciones en segunda instancia no suelen ser muy extendidas en el tiempo. O sea, lo que ya vaya a tramitar en la Cámara Contencioso Administrativo de San Nicolás, la Cámara de Apelación. Ahora, si por alguna eventualidad procesal ese expediente, de algún modo, por vía de recurso extraordinario, termina en la Corte de la provincia, ahí los plazos realmente se extienden más, porque prácticamente la Corte de la provincia no tiene plazos para expedirse. He conocido, he intervenido en procesos judiciales donde la Corte de la provincia, más allá de lo que haya demandado, el tiempo que haya demandado la tramitación del proceso ante la Corte, para dictar sentencia se toma su tiempo. Es decir, no tarda menos entre 2 y 3 años. Simplemente que esa ordenanza ha sido motivo de cuestionamiento a través de esa pretensión anulatoria por parte de la empresa Graneros Argentinos. Pero, dadas las circunstancias, si por alguna eventualidad en alguna de las instancias judiciales, ya sabemos que en primera instancia no, pero si en alguna de las instancias judiciales se decidiera anular esa ordenanza, en definitiva no solo caería para la propia empresa que promovió el juicio de la que estamos hablando, o sea, Graneros Argentinos, sino también para las otras a las cuales la ordenanza también tiene alcance subjetivo. No sé si fui claro, es decir, si se anula para todos, ¿no es cierto? Digamos, el hecho de que estén funcionando no significa que le esté permitido generar daños, mucho menos daños a la salud. Habrá que ir controlando de que su actividad, aún estando en un lugar que el Código de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo no les permite, su funcionamiento sea adaptado de modo tal de que no produzca daño. Bien. Son cosas, digamos, que corren por cuerdas separadas, no necesariamente. Una está diciendo, trasládense porque ustedes están ubicados en un lugar que no corresponde. Y otra cosa es hacer la vista gorda o caso omiso en el caso de que estén produciendo algún tipo de daños. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo ir al médico? Sí, solo si se trata de una situación de emergencia que no puede resolverse mediante una consulta vía telefónica o videollamada. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Seguimos en debate y propuesta, y ahora sí la palabra del otro lado. Estamos hablando de Roberto Rossi, quien es actualmente gerente de la cooperativa Graneros y Elevadores Argentina, quien nos va a dar su punto de vista con respecto a la causa y con respecto a la necesidad del traslado que ellos plantean. Por supuesto, va a estar acompañado con algunas imágenes del dron para poder identificar el lugar que está ocupando la planta de silos de Graneros y Elevadores. La verdad que primero me quería referirme a la manera de analizar esto. A veces uno piensa que la opinión puede tener un rasgo fuerte de subjetividad y ser analizado desde un punto de la conveniencia, por ejemplo, de la conveniencia de la cooperativa. La verdad que yo quisiera despojarme de eso, y si bien uno tiene, como objetivo defender el patrimonio y sobre todo la participación social de la cooperativa en Colón, quisiera tratar el tema con la subjetividad que se merece, con la objetividad, perdón, que se merece, y tratar de despojarnos de la rivalidad, ganadores, perdedores, blanco, negro, víctima, victimario, porque creo que la mirada un poco más elevada y desde el punto de vista de la conveniencia de todo Colón, me parece que es mucho más productiva y, aporta mucho más que solamente hacer una defensa de nuestra posición. Eso es lo que quiero descartar. No quiero hacer una defensa de nuestra posición, sino más que nada argumentar el por qué tomamos una posición de defender, por un lado, bajo nuestra responsabilidad, el patrimonio de nuestros asociados, y por el otro lado también entendiendo que nuestra responsabilidad como una empresa de economía social nos obliga también a ver que hay muchos actores en la sociedad de Colón que de manera directa o indirecta dependen de la cooperativa, y que por lo tanto nosotros tenemos que posibilitar que esta cooperativa, a todos los efectos económicos y sociales, siga siendo viable. En realidad, si nos remontamos al origen de nuestra cooperativa, que este año cumple 90 años, es un grupo de productores que mediante su aporte y ante una situación desfavorable en los mercados y pretender defender su producción, generan y crean una cooperativa en un lugar donde en ese momento era el habilitado y el ideal para poder hacerlo. Básicamente el ideal era porque era una zona destinada a eso, sobre todo por la presencia de las vías del ferrocarril, donde en ese momento el ferrocarril tenía una importante presencia en el traslado de mercadería en general y sobre todo de granos. Eso naturalmente, de acuerdo a los estudios de impacto ambiental, tiene una barrera que son las vías, lo cual dividía al pueblo de la zona de acopio y de manipulación de granos y de otras mercaderías, pero lógicamente después la evolución, a lo mejor no planificada, hizo que se empezara a poblar y que se generara una zona donde tuvieron que convivir con el tiempo y últimamente en mayor escala una población urbana con una planta de silos, situación que nosotros mismos consideramos que no es la ideal. Quiero aclarar también que a pesar de estar en esa zona que consideramos que no es la ideal, no es una zona prohibida para poder estar en una planta de silos, tal es así que la ley 12.605, que es la que regula la actividad de acopio y manipulación de granos, establece que las plantas pueden tener actividades en zonas aún urbanas o semiurbanas, como es el caso nuestro, donde las medidas de adecuación son superiores a una que está, por ejemplo, en una zona rural. Pero cumpliendo con esas medidas se puede continuar con la actividad. Nosotros quiero aclarar también que cumplimos siempre una función totalmente legal y ética y que siempre nos basamos en el respeto de las normas. Nos encontramos habilitados siempre y actualmente en el ámbito municipal, provincial y nacional en todas las inscripciones que tenemos que hacerlo y puntualmente
la habilitación al día en el tema de plantas de silos. Quiero decir con esto que eventualmente nosotros estamos en una posición también donde padecemos el problema conjuntamente con el vecino. Y no resulta grato ni simpático para nosotros ocasionar molestias. Pero la realidad es que esa era una zona, ¿no es cierto?, que estaba habilitado para eso y funcionando para eso, y con el correr del tiempo esa actividad, al haberse urbanizado, haberse profundizado la urbanización, ocasiona, ¿no es cierto?, que tengamos que convivir con vecinos a los cuales entiendo, en cierta manera, una planta de silos no es digamos, lo ideal para tener en el barrio. Ahora bien, quiero aclarar que, como decía, nosotros nos encontramos con habilitaciones vigentes en cuanto a la autorización para poder operar ahí, y siempre estuvo en nuestra idea poder solucionar el problema que a todos se nos planteó, tanto a los vecinos como a nosotros, en cuanto a las molestias que una actividad como esa puede ocasionar. Ahora, entendemos que esta situación, y puesta no, digamos, como una situación ganadores-perdedores, sino que evitar que pierda un número grande de gente y que realmente el resultado sea una solución para todos, no pasa solamente por nuestras manos, porque en realidad nosotros no podemos, ya sea desde el punto de vista económico o de la conveniencia social o del punto de vista estratégico de la ubicación, no podemos tomar decisiones unipersonales que después podamos caer en la misma situación que estamos ahora. Desde el punto de vista con respecto al tema que creo que nos convoca, y es este resultado en el juicio, digamos, que nosotros seguimos por oposición a esta ordenanza municipal que nos obliga a trasladarnos en el término de 5 años, quiero aclarar que en realidad a nosotros nos mueve siempre el ánimo de la legalidad de los actos, con lo cual, sabiendo que es una ordenanza de difícil o imposible cumplimiento, nosotros optamos por hacerlo de una manera legal para hacer valer nuestros derechos y de mucha gente que depende de la cooperativa a través de esa presentación legal. En realidad nosotros no le hacemos un juicio al municipio ni a la comunidad de Colón, ni pretendemos no mudarnos por capricho, ni tratar de dilatar el tiempo para poder seguir estando ahí de una manera, digamos, porque a nosotros nos convenga. En realidad a la cooperativa motivó el hecho de hacer esta presentación porque entendemos que esta ordenanza, de la manera que está planteada, es de imposible cumplimiento, y eso es lo que nosotros presentamos. La imposibilidad de dar cumplimiento a una ordenanza que, de darse cumplimiento, en realidad iba a tener un efecto muy negativo socialmente hacia la comunidad de Colón. No olvidemos que la cooperativa, como cooperativa en sí, particularmente esta cooperativa, son entidades de economía social. Básicamente, esto implica que todo lo que recauda, factura la cooperativa, en realidad no se va del contexto social de la cooperativa y de Colón. Todo lo que la cooperativa genera lo derrama luego en todos los actores y en toda la comunidad de Colón. Es una gran diferencia con otra empresa, y la quiero justamente resaltar, porque en realidad uno podría decir, bueno, todo lo que fue ganando la cooperativa a través de estos años podrían haber constituido un fondo para poder irse, pero la realidad es que la cooperativa en general factura alrededor de 200 millones de pesos por año, y de esos 200 millones de pesos por año se genera un derrame en sueldos, en impuestos, en pago a proveedores, en pago a transportistas, y finalmente, si algo queda de eso, no es como en una empresa particular que es ganancia, sino que es un excedente cooperativo que en realidad estaría a disposición del socio. Pero puntualmente en Colón, ese excedente cooperativo, todos los años la Asamblea de Asociados decide capitalizarlo en la cooperativa a los fines
de tener un capital que mejore sus instalaciones, que aporte mejores servicios, que posibilite el mantenimiento de lo que ya tenemos. En fin, con esto quiero destacar que todo lo que se genera prácticamente se derrama y no tenemos un fondo para decir, bueno, hoy la cooperativa puede disponer de 20 millones de dólares para poder mudar la planta de silos. Eso sería mentirnos a nosotros mismos y justamente lo que se hizo fue decir, esta ordenanza plantea un plazo para mudarnos, pero no dice de qué manera podemos abordar, de manera conjunta, como debería ser de una manera, creo que entre todos los actores, nivel social, nivel político, propia cooperativa, asociados, y bueno, todos los que se quieran sumar para aportar una solución, a los fines de que esa ordenanza que establece un plazo sea realmente posible de llevar a cabo, tenga viabilidad. Para eso también consideramos que el lugar de la ubicación es estratégica y también tendríamos que tener un consenso generalizado, inclusive a nivel político, para ver dónde hacerlo, por una cuestión de infraestructura, de servicios y sobre todo de planificación urbana que no genere que el día de mañana vamos a tener el mismo problema que tenemos ahora. O sea que si hubiese un proyecto acabado de traslado, lugar de traslado, con servicios y con un mecanismo de financiamiento y con un plazo lógico, ¿la cooperativa Graneros estaría dispuesta a trasladar sus silos? Sí, por supuesto. Por eso justamente nosotros no nos ponemos... Sí, por supuesto que sí. Nosotros no nos oponemos a la idea del municipio de que necesariamente en algún momento la planta de silos tiene que trasladarse porque no es el mejor lugar para estar, ni es conveniente que esté ahí. Lo único que nosotros dijimos en el juicio es que nos oponemos a la viabilidad de esa ordenanza porque la consideramos de imposible cumplimiento. Y entendíamos que en esto de hacerlo de manera judicial iban a salir las soluciones para que realmente esto tenga, valga la redundancia, una solución de fondo y no una obligación de hacer algo que resulta imposible y que nosotros vemos que además de perder el patrimonio de la cooperativa, en el caso de estar obligados a hacerlo, generaríamos una cuestión sumamente perjudicial a los fines sociales, teniendo en cuenta la gran cantidad de actores que directa o indirectamente dependen de la cooperativa. ¿Tienen pensado apelar la decisión de la primera instancia? Sí, la vamos a apelar porque entendemos que no se entendió nuestra presentación en el sentido de justamente plantear la inviabilidad de esta norma que únicamente establecía un plazo para irnos. Sin saber, justamente, creemos que teníamos que decir, bueno, si nos vamos, creo que la norma tendría que haber sido más amplia en el sentido de ver qué lugar está previsto, qué acompañamiento tenemos que tener y, en fin, todas las cuestiones que nosotros en su momento legalmente presentamos para decir esto es una norma que está incompleta y consideramos que debe ser incompleta porque es inviable. Por eso lo vamos a apelar para ver si se entiende cuál era el espíritu de nuestra presentación. Informa la Municipalidad de Colón. Nuevas actividades permitidas, danzas, tango, ballet y otras similares, siempre de carácter individual, lunes a sábados de 8 a 20 horas. Bibliotecas y asociaciones civiles sin fines de lucro, lunes a sábados de 8 a 20 horas. Entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, lunes a domingos de 8 a 20 horas. Servicio de atención al público, obras sociales, sindicatos y otros, lunes a viernes de 8 a 16 horas. Servicio doméstico, lunes a sábados de 7 a 19 horas. Servicios velatorios, visitas a cementerios lunes a domingos de 7 a 18 horas. Actividades de esparcimiento, bares, restaurantes, pizzerías, conserjerías de clubes y similares, lunes a domingos de 7 a 24 horas. Todas las actividades deberán pasar por la Secretaría de Producción en 49 y 16 a buscar el protocolo de funcionamiento sin excepción. De no cumplir con los protocolos de salubridad establecidos, no se dudará en volver atrás con las medidas. Seamos solidarios, nos cuidamos entre todos. Municipalidad de Colón.
para pymes y grandes empresas. Planificamos y desarrollamos redes cableadas, inalámbricas y mixtas para negocios, oficinas o empresas. Blacktel, para pymes y grandes empresas. Y muy bien, continuamos en Debate y Propuesta. Y ahora, de la mano, con la compañía, como ya es habitual, de Ricardo Figueira, a quien lo saludamos y a quien le vamos a pedir que nos haga un poquito de historia con respecto a este tema del traslado de los centros de acopio en el centro de la ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches. Y sí, es todo un tema incluso no definido, porque como estamos en estos momentos, estamos por ahí en un camino avanzado aparentemente hacia una definición adoptada por el municipio con el aval del Consejo Deliberante, pero que tiene alguna instancia todavía en la cual seguramente se puede llegar a recurrir y quizás lo hagan por los protagonistas. Hasta ahora la definición es que ellos tendrían que irse de allí. El tema de que GEA y DESA tengan que abandonar ese lugar es, bueno, particularmente en el caso de GEA, es bastante extenso, porque a medida que fue creciendo la ciudad y, digamos, el barrio de atrás de la vía, entre comillas, fue precisamente conformándose cada vez con mayor cantidad de gente, comenzaron como siempre las protestas, los reclamos, que se quitaran esas barreras de alguna manera que dividían la ciudad. Los ferrocarriles, en definitiva, que sirvieron para la creación de los pueblos en La Pampa, también de alguna forma con los años, cuando las ciudades fueron creciendo, se transformaron en una barrera en ese pueblo. Es como una división que existe en los pueblos, y la tenemos aquí en Colón, y especialmente con silos. Al haber silos significa que hay un permanente movimiento de cereales. Eso trae como consecuencia polvillo, ruidos, molestias, camiones que circulan, bueno, y de alguna manera con el correr de los años eso fue acumulando más y más protestas. La municipalidad no definió la cuestión rápidamente, se tomó su tiempo. No es una cuestión simple, por otra parte, pero bueno, las presiones fueron tantas, e incluso hubo muchas inspecciones, hubo bastantes protestas elevadas que generaron presencia de organismos como el EPDS en nuestro medio, hasta que finalmente el Ejecutivo envía al Consejo Deliberante, es el Ejecutivo el que envía al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para, en un plazo perentorio de 5 años, los silos tenían que trasladarse. Eso fue recurrido por GEA en la justicia, y en primera instancia el fallo de la justicia es a favor de el corrimiento de los silos, pero como decía al comienzo, es probable que haya a lo mejor alguna apelación. En el medio aparece DESA, que para mí es un capítulo aparte. Lo de DESA tiene circunstancias que evidentemente son muy distintas a la de GEA. Claro, porque GEA en realidad hace 90 años que está instalada, emplazada en ese lugar, y alega preexistencia. El caso de DESA es bastante particular, porque incluso la forma en que llega DESA, ya en una época en la que no se querían silos, y sin embargo, en el gobierno de Macieri es cuando se produce el ingreso de DESA. Efectivamente, DESA, digamos, se instala allí. El pretexto de su instalación o la defensa de su instalación por la mayoría en el Consejo Deliberante era que iba a generar una enorme fuente de trabajo en la ciudad, cosa que, digamos, de hecho no es así, no es que mucha gente depende de esa, pero no importa si sean 2 o 3, hay 2 o 3 trabajos, pero con el pretexto de que ese era el único lugar a instalarse. En realidad se instalan allí porque DESA es de alguna manera concesionaria de la línea de ferrocarriles, tiene el servicio de trenes de carga, entonces le queda todo cómodo. Que en Colón no hay otro lugar para instalarse, lo que con el tiempo se comprueba que era absolutamente, digamos, simplemente un pretexto, porque al poco tiempo se instala Cargill y lo hace junto a la Ruta 50 en
digamos, en el lugar que está actualmente, o sea que había lugares para instalarse, e incluso en condiciones más o menos similares a las que ellos tienen hoy ahí, porque primero y principal la vía pasa al lado y encima pasa la ruta. Digamos, hasta que si miramos bien era el mejor lugar ese. Bueno, para que de esa se pudiera instalar hubo que modificar la ordenanza de suelos de la ciudad, que permitiera la instalación en un lugar donde había viviendas de una empresa de silos, y después con el tiempo quiso el destino de que Colón recibiera un plan de viviendas y volvieron a modificar esa ordenanza para instalar viviendas, o sea que es un doble error. Doble modificación. Sí, doble modificación, claro. Y doble error, porque terminaron instalando una empresa de silos al lado de un barrio de vivienda. Bueno, en el caso de esa, yo directamente creo que no hay ninguna alternativa más que se tiene que ir de ese lugar. Desde el punto de vista de la ecología, del medio ambiente, del beneficio a los vecinos, también debería ocurrir lo propio con GEA, donde yo evidentemente tengo mis dudas, a pesar de que como cualquier vecino quiero lo mejor para mi ciudad y lo mejor en materia de medio ambiente, sea que no tengamos una planta de silos donde vive gente. También, en el caso de GEA particularmente, yo tengo mis dudas, porque GEA tiene allí 90 años instalado, porque convivió prácticamente con el crecimiento de todo ese barrio, y bueno, en definitiva, hoy le dicen tenés que irte porque los tiempos han cambiado. Bueno, si esta es la política, ¿por qué tenemos todavía fábricas instaladas en el centro de la ciudad? Claro. ¿Por qué? Porque están desde hace muchísimo tiempo y hoy nadie le puede decir, no las voy a nombrar, pero cualquiera sabe que en calles de nuestra ciudad hay fábricas que ocupan prácticamente una manzana. Y bueno, salvo Sansoni, que decidió por sus propios medios irse, tal vez Braco, que decide también por agrandarse, irse, algunas se han quedado porque con lo que tienen es suficiente. Y no se van porque estaban allí desde antes de que se conformaran justamente las ordenanzas y en muchos casos hasta las mismas viviendas de los barrios. Este es el caso de GEA. Ahora, hay como toda una onda, como toda una corriente que apunta fundamentalmente a correr en beneficio del medio ambiente las empresas aún cuando para hacerlo se necesitan millones y millones de dólares, como es este caso. Pasó en Pergamino también corrieron los hilos, y es la misma justicia que trabaja aquí en Colón. Entonces pareciera como que hay una línea en ese sentido, y no está mal. Lo que hay que ver es precisamente a quién y con quién. A mí la duda me la deja el caso de GEA porque estaba ahí hace mucho tiempo. Sí, a ver, a mí me da la sensación de que hay un sinnúmero de situaciones acá que no han sido del todo resueltas. Porque, primero, esta doble modificación de la ordenanza de zonificación es precisamente la que ahora está generando dudas. Porque tanto Rossi como el gerente de Aceitera General de ESA, estamos hablando de Gonzalo Formoso, que él pidió expresamente que dijésemos su nombre y que él tuvo conversaciones con nosotros, no quiso salir al aire, pero sí dejar en claro cuál es su posición al respecto. Acá el problema parece ser que ambas empresas quieren retirarse del lugar en el que están. En el caso de la cooperativa, por lo menos lo que alega es, a mí me convendría retirarme porque me permitiría incluir un modelo de negocios que hoy no me permite hacer por una cuestión de urbanización. Es decir, todo lo que es agroquímicos y fertilizantes no lo puedo vender por la ubicación que tengo dentro del ejido urbano. Que de estar en una zona retirada sí lo podría hacer. Ese es el punto número 1. Con respecto a Graneros. Graneros también pide, y esto también lo pide Formoso en representación de Aceitera General de ESA, que necesitan reglas claras de juego. Las reglas claras de juego serían: tenemos una ordenanza de zonificación que fue muy consensuada, muy trabajada. Acá participó Terratorium, a la cual algunos están un poco desconformes por el costo alto que tuvo esta consultoría. E incluso se hicieron asambleas en la cooperativa eléctrica durante mucho tiempo. Algunos se quejan que esas asambleas no fueron lo suficientemente difundidas como para que la ciudadanía tome participación. Me caben algunas dudas al respecto porque... No concuerdo. No concuerdo. Claro. No estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, sí. Claro, es decir, tuvo difusión. Sí. Claro, lo mismo ocurre también con el zoológico, que tuvo difusión para qué hacer con ese lugar y la gente no iba, pero la difusión estuvo. La gente no participa y después se queja. Claro, y después se queja. Pero bueno,
estuviera en esas instancias para darle forma a una ordenanza de zonificación muy pensada y que determina distintos lugares para el emplazamiento de empresas. Uno es detrás de lo que es Granja Tres Arroyos, en aquella zona, y otra en la zona en donde está emplazada actualmente Cargill, que a las cerealeras les conviene esa zona por las cercanías a las vías. Ahora bien, acá se genera un problema adicional, si ya se hizo una doble modificación de ordenanza de zonificación para emplazar un barrio, ¿quién me garantiza a mí que si yo me voy a aquella zona que es la designada para ser utilizada como zona fabril y donde yo puedo poner mis plantas, el día de mañana no me hacen otro cambio de zonificación y otra vez vamos a tener problemas a futuro? Yo como pretexto, digamos, es una buena alternativa, pero no tiene solidez para mí, no es un pretexto fuerte porque en definitiva cuando se hizo aquellas modificaciones me parece que después de esto, no lo tengo bien en claro, pero para mí se endurecieron las cuestiones que tienen que ver con zonificación. Hoy un cambio en zonificación depende de la decisión que se adopte en nuestro medio, pero fundamentalmente que lo apruebe la provincia. En aquel momento no era así. En aquel momento lo cambiaron todo en Colón, instalaron un barrio, instalaron una fábrica. Entiendo que no es así, bueno, que la provincia participó. Yo creo que ahora se endureció mucho más, que no es tan sencillo, que no es tan simple la modificación. Segundo, el problema de si en aquel lugar después se instalan viviendas o algo, ya pasa a ser de que instala una vivienda, no precisamente de quien instala una fábrica. Yo no creo que se haga la modificación esta, que se pueda hacer una modificación sobre la ordenanza de suelos y que termine afectando la zona destinada a la instalación de empresas. Me parece que no, inclusive por la ubicación, digamos, estamos hablando de muy lejos del centro de la ciudad. No debería ocurrir, pero nunca falta un particular que lotea y vende compulsivamente sin consultar, sin tener los servicios previamente. Esas cosas terminan ocurriendo, sí, lamentablemente. De hecho, no deberían ocurrir, como digamos, hasta ahora no han ocurrido, frente precisamente a donde está Cargill, todo ese amplio terreno frente a Cargill, hubo una propuesta de construir un barrio, donaban un colegio para la ciudad si se construía el barrio en ese lugar y no se le permitió construir. Cruzando la ruta 50, terreno de Masiere, donde están todos esos pinos, es un terreno en triángulo que termina justamente en la curva anterior al triángulo, se proyectó hacer un barrio privado y por estar fuera de la zona no se permitió hacer un barrio privado. Es decir, ahí mismo se iban a hacer dos barrios y ya se les negó. Yo creo que hay que defender esta postura. Yo accedí al expediente, a la decisión del juez, observé cada una de las exposiciones, me tomó un trabajo leerlo en estos días, pero me interesaba y lo leí las explicaciones de defensa que dio la cooperativa G a través de sus abogados, leí la postura de la municipalidad y de Pablo Pino como presidente del Consejo Deliberante y de los abogados de la municipalidad, de los testigos que tomó el juez, que son empleados de la cooperativa, de vecinos en particular, algunas denuncias de vecinos en particulares, todos los elementos los leí y yo creo que en definitiva me pareció a mí que es una decisión muy difícil, pero que apunta justamente a lo único que se puede apuntar, es decir, a mejorar el medio ambiente. Y yo no creo que estas cosas se puedan modificar tan fácilmente. Sí, el Consejo Deliberante actual dio un paso grandísimo hacia atrás. Modificó esta ordenanza de territorio, todavía no está aprobada, pero sí, efectivamente la modificó en la prolongación del Boulevard 50 hacia el Matadero, ahí terminó modificándola, y con el tiempo le va a traer inconvenientes. Pero me parece que si instalan plantas de silos en ese lugar tan grandes, con tanta inversión, que habla de 15 millones de dólares para instalar las plantas solamente, sin comprar el terreno, me parece que no es tan fácil después modificarlo. Claro, a ver, uno de los planteos tiene que ver con la ubicación del lugar que se elija y evitar que se vayan a instalar casas en esa zona. Ese es uno de los problemas. El otro problema tiene que ver con la energía, sobre todo con el gas. Porque si la ubicación de las plantas está del otro lado de la vía, se entiende que van a haber grandes dificultades para poder trasladar el gas hacia el otro lado. Más que nada, por lo que plantean son dificultades de papeles. Parece que cuando Braco instaló su planta en Ruta 8,
y el gas estaba del otro lado de la ruta y fue un verdadero dolor de cabeza poder hacer que el gas pase para el otro lado. Entiendo, por lo que me han comentado, que no dejaría de ser un gran escollo también ese, algo que el municipio debería asegurarles a estas empresas que van a contar con los servicios necesarios para poder operar. Parece flojo también el argumento. Sí, el argumento. Ahí mismo cruza, no tan lejos de allí, por debajo de las vías, la línea de gas. No tan lejos de allí. El Wilray tiene gas de Colón, del Litoral Gas. Para no pasar los caños por la ciudad, a la altura de la calle 64 cruza por camino de tierra la línea, pasa a las vías del ferrocarril, a donde hay un paso a nivel exactamente, por allí pasa y cruza las vías del ferrocarril y después corre hacia Wilray, digamos, en línea recta. En línea recta, pero cruza las vías del ferrocarril y debe estar a 500, 600 metros del lugar que estamos hablando. Y sí, 500 metros de la planta de Cargill, por ahí pasa por debajo de la vía pasa la línea de gas que va a Wilray. Entonces no sería... Para mí son flojos esos argumentos. Digamos, para mí no hay demasiados argumentos. ¿Sabes por qué? Porque hay una realidad concreta. Está bien que las plantas se vayan. Yo estoy totalmente de acuerdo que se vayan de donde están porque terminan siendo una barrera para una ciudad que tiende a crecer y que probablemente crezca mucho para ese lugar. El tema es GEA. El tema es GEA porque tiene un derecho adquirido, porque tiene razones, porque en definitiva es una empresa próspera de la ciudad, donde trabaja mucha gente. Creo que GEA declaró que trabajan 80 y pico de empleados. Después la municipalidad le contestó de que en realidad podrán ser 40 los que trabajan allí, el resto trabajan en la cooperativa. Bueno, pero hay una cantidad importante de empleados, de camioneros, mucha gente que trabaja, un derecho adquirido a través de muchísimos años. Yo la única duda que tengo es eso, ¿no? Ir contra alguien que ya estaba allí. Ahora, desde cualquier punto de vista, es necesario que ello ocurra. De todos modos, expresa la cooperativa Graneros su deseo de trasladarse. Eso lo deja claro. Por eso me llama la atención todas estas idas y vueltas y hasta me da la sensación que lo que más falta acá es diálogo. Da la sensación de que falta diálogo. Incluso te voy a comentar algo ya de pasillo. Dicen que en un momento, en el año 2014, previo a que salga la ordenanza, estaban en negociaciones y sobre todo con la cooperativa Graneros, esto me lo cuentan alguien dentro del municipio, y sale la ordenanza y vienen de la cooperativa y le dicen, che, pero justo me sacaste la ordenanza, me diste 5 años y estábamos hablando otra cosa. No, dicen desde altas fuentes del municipio, quédate tranquilo, esto lo hicimos para poder calmar a los vecinos que estaban reclamando urgentes medidas con respecto a la instalación de los hilos. Pero no te preocupes, vos me haces una causa judicial y lo vamos pateando para adelante. Con el tiempo se van a trasladar, pero para eso ya corrió una cierta cantidad de años. Cuando escucho este comentario y lo replico y lo pregunto, ¿podrá ser, a ustedes les parece, a varias personas? Todos coincidieron definitivamente, sí. Y además todavía faltan un montón de años. ¿Y sí? Si hay un recurso ahora en una instancia superior, seguramente se fueron 6 años. Claro. Ahora, también Graneros lo que solicitaría es no solo la certeza del lugar y los servicios, sino también un mecanismo de financiamiento que le permita instalar una planta actualizada, porque alegan que la planta que tienen en este momento necesita de demasiado mantenimiento, mucha gente para sostenerla en marcha, y que instalando una planta nueva, buena parte de los trabajadores estarían destinados a las otras actividades que quieren empezar a desarrollar y que no lo pueden hacer por estar ubicados en el centro de la ciudad. Bueno, todo esto, sí es un buen argumento, ¿no? Es decir, vamos a mejorar, vamos a superarnos, vamos a modernizar. Ese es un argumento. Los anteriores me pareció que no son tan firmes ni tan fuertes, digamos. Ese sí me parece un buen argumento. Y además, allá en el camino, en definitiva, si GEA, que es la más importante de las empresas en la ciudad, tiene esta decisión de irse del lugar, me parece que terminaría allanando el camino y a los vecinos les vendría realmente muy bien, ¿no? Decía Gonzalo Formoso en una charla telefónica, dice, mirá, nosotros ahora con el maíz en realidad estamos ensilando el 50% de la capacidad. Más que nada para evitarle a los vecinos trastornos con el polvillo, porque por más que pongamos los filtros que se han recomendado, en la gran cantidad de cereal que se acopia,
Siempre un mínimo de polvillo vuela, pero en tanta cantidad termina siendo significativo. Nosotros también queremos el traslado. Creo que hay un acuerdo con el deseo del traslado. Me parece que acá se tienen que sentar a dialogar y no especular con los tiempos judiciales, porque acá en el medio lo que hay son personas. Efectivamente. Ojalá se pueda concretar. Bueno, ¿querés cerrar el bloque? No, sí, cómo no. Nos vemos el próximo domingo y bueno, continúen ustedes que todavía falta algo más, ¿no es cierto? Bien, claro, por supuesto. Muy bien. Ya estamos en la parte final de debate y propuesta, y esta parte final, como siempre, es artística. En esta oportunidad es artística ligada a la escritura, un texto de Kika Sgarbi, y un texto ligado a nuestra historia, al reconocimiento de un prócer de nuestra patria que es Manuel Belgrano. Por supuesto, un texto acompañado con una selección de imágenes que realizara Ariel Arena. Por favor, quédese, véalo, escúchelo, son palabras muy lindas. Y por supuesto los invitamos a que el próximo domingo a las 22 horas nos encuentre aquí en Debate y Propuesta. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano perteneció a una de las familias más ricas de la época. Estudió abogacía y economía. Fue militar por la fuerza de la Revolución y un hombre de gran entereza moral. Desde 1794 hasta 1810 trabajó como secretario del Consulado de Buenos Aires, alternando con el periodismo. Y en esos días es cuando expresa sus ideas y propuestas económicas y políticas. Belgrano era fisiócrata, es decir, creía que la riqueza estaba en el trabajo y en los recursos que se obtenían de la tierra, y para adquirir las riquezas del suelo era importante desarrollar la educación de jóvenes, ricos, mulatos, pobres e inclusive de las niñas, que tenían mucho que brindar a la sociedad. Belgrano en esa época fue como el padre de la industria, una industria artesanal e incipiente, pero una industria. Motivó el desarrollo de la ganadería, del cultivo de algodón, de oleaginosas y el desarrollo de sus respectivas manufacturas. Impulsó un fondo de ayuda a los agricultores para obtener las riquezas de la tierra necesarias para la alimentación, para el desarrollo de pequeñas industrias y para el desarrollo del comercio con Europa. Fomentó el cultivo de cáñamo y lino para la fabricación de lonas que eran importadas de Inglaterra. Por ello sugirió el proteccionismo de la producción agrícola local. Propició fondos para quienes introdujeran nuevos cultivos, forestaran y combatieran la polilla de los cueros y los perros cimarrones. Manuel Belgrano, luego de su triunfo en la batalla de Salta, donó el premio recibido para crear 4 escuelas, que lamentablemente nunca llegaron a concretarse. Uno de sus desvelos fue la situación moral y económica de los pobres mulatos y negros. Por ello, recomendó la enseñanza gratuita
como una forma de darle los saberes necesarios que le permita trabajar dignamente. Pensó que la educación iba de la mano de la economía. Por eso planteó la creación de escuelas que impulsen los saberes y los adelantos científicos y técnicos en el desarrollo manufacturero y comercial. Fue un precursor cuando expuso la necesidad de escuelas para niñas, iniciativa original en esa época, donde la mujer solo tenía funciones sociales, decorativas y hogareñas. Sugirió la Escuela de Agricultura y Comercio, que enseñe cómo abonar los suelos, cómo incentivar la lucha contra las plagas y qué hacer para desarrollar cultivos diversos. Asimismo, impulsó la Escuela de Dibujo Técnico. Fue un patriota y hombre de bien, que prefirió defender los intereses de la patria a sus propios intereses, con una gran fuerza moral. Falleció en la extrema pobreza y le pagó a su médico con un reloj de oro que había recibido de regalo del rey de España. Fue un hombre que lo dio todo y no pidió nada. Según sus propias palabras, yo no quiero ser un padre de la patria, me conformo con ser un buen hijo de la patria.